Creo que la mayoría conoce la Revolución Rusa, o al menos ha oído hablar de ella, la cual se produjo en los primeros meses de 1917, a causa del descontento que existía entre la población por varios antecedentes que pusieron en la cuerda floja a la obsoleta y decadente monarquía rusa. La gota que derramaría el vaso sería la Primera Guerra Mundial, en un país en donde el atraso cultural y tecnológico, además de una terrible desigualdad y un sistema feudal caduco, incrementaba la inestabilidad social. El zar, creyendo que con alguna guerra y victorias en el frente lograría apaciguar los ánimos de su pueblo, tuvo la mala fortuna de quedarse sin alimentos para la población civil, ya que la mayoría de los recursos estaban destinados al frente en su guerra contra Alemania, además de que las victorias eran no solo escasas sino inexistentes, habiendo pocos avances en el frente. Esta situación finalmente trajo consigo una revolución, que terminó con la abdicación del zar y la creación de un gobierno provisional en manos de Kerensky. Pero esto no fue lo más importante. Lo que influenciaría a otros países a transitar hacia un nuevo sistema de organización político, económico y social, al socialismo, fue la revolución bolchevique en octubre de ese mismo año, lo que encendería todas las alarmas de Europa y pronto Alemania sería uno de los testigos de su propio accionar. Pues en aquella época Vladimir Lenin, el más importante de los dirigentes socialistas, se encontraba en Suiza cuando la revolución se produjo en Rusia. Quedaba entonces alejado de su país en donde se le requería urgentemente. Era la oportunidad que había estado esperando, una revolución socialista, pero no podía atravesar las fronteras, ya que a raíz de la guerra estaban cerradas. Pero qué dilema. Los alemanes conocían bien a Vladimir Lenin, y también sobre su ideología socialista, además de su activismo político en Rusia, de modo que ayudaron a Lenin a llegar a Rusia, permitiéndole que atravesara las fronteras en un tren hacia San Petersburgo. Inclusive apoyaron una revolución socialista dándole recursos para que pudiera hacerse con el control del país, a cambio de que, una vez en el poder, Rusia saliera del conflicto y se firmara un acuerdo de paz, lo cual ocurriría con el Tratado de Brest-Litovsk. ¿Por qué Alemania decidiría ayudar a Lenin? Porque Kerensky, el que en aquel momento estaba encargado de Rusia, siendo el presidente del gobierno provisional, no quería abandonar el conflicto, sino todo lo contrario, quería que continuara la guerra contra Alemania, de modo que los alemanes, al apoyar el golpe de Lenin, se aseguraban de que Rusia finalmente saliera de la guerra. Una vez terminado el conflicto en el frente oriental, podrían concentrar sus fuerzas en el occidental, y estarían aún más cerca de ganar la guerra. A Lenin la guerra misma le pareció un ejemplo de guerra burguesa que por intereses imperialistas y comerciales se obligaba a las clases trabajadoras a matarse entre ellas, de modo que estaba en contra de la guerra. Así como lo pensaron los alemanes, así sucedió. Lenin tomó el poder en Rusia y comenzó una cruenta guerra en contra del viejo régimen, cumpliendo su promesa y renunciando al conflicto con Alemania. El gobierno alemán estaba confiado, pero pronto se arrepentiría de su actuar, pues la revolución bolchevique lo único que haría sería convertirse en una amenaza no solo para Alemania, sino para varios países europeos, que veían en el golpe de Lenin una esperanza de transitar ellos mismos hacia el camino del socialismo. ¿Por qué es necesaria esta introducción? Porque la revolución de la cual pocos hablan, aquella que ocurrió en Alemania en noviembre de 1918, tiene como antecedente y como uno de sus orígenes la Revolución Rusa de 1917, viendo la oportunidad de que un gobierno comunista pudiera reemplazar a la decadente monarquía del Kaiser Guillermo II. Como en muchos países, las nuevas ideas socialistas, liberales y anarquistas se habían instaurado en Alemania. El Kaiser había creado un parlamento para la transición a una monarquía constitucional, en el cual se crearía un partido llamado el Partido Socialdemócrata Alemán, o el SPD, que será de vital importancia para todo lo que ocurrirá en la Revolución Alemana. Alemania, como algunos sabrán, apenas había logrado su unificación en 1871, pues Alemania no existía como tal, sino que era un conjunto de reinos autónomos que por obra de Bismarck y el sentimiento nacionalista se unieron en la conformación del que sería conocido como el Segundo Imperio Alemán, dirigido por el emperador Wilhelm II o Guillermo II, estableciéndose, como ya lo dije, en una monarquía constitucional, y con ello un parlamento conocido como Reichstag. Aunque como en Rusia el parlamento no tenía plenos poderes políticos, la única atribución importante del parlamento era la aprobación del presupuesto. Los miembros del Partido Socialdemócrata Alemán desde el principio abogaban por la creación de una república, de modo que también desde el principio por tales ideas
fueron perseguidos por Otto von Bismarck hasta su destitución en 1890, basándose en las leyes antisocialistas. Aún pese a la persecución de la que fueron presa, los socialdemócratas pudieron aumentar su representación en casi todas las elecciones, formando el partido más fuerte de Alemania para 1912, con 110 diputados y más del 28% de los votos. Aclaremos conceptos para no perdernos. ¿Qué es ser un socialdemócrata? Los socialdemócratas, que creo es un término en política muy empleado y que alguna vez habrás escuchado, pero quizás no entendido, es una rama de las ideas socialistas vinculados estrechamente con la izquierda política. Los socialdemócratas son un grupo político que puede considerarse como moderado o como revisionista por algunos teóricos del marxismo, ya que según su concepción del socialismo, piensan que se puede llegar a este sin la necesidad de una revolución, sino más bien por medios democráticos pacíficos, en donde cada vez se puedan eliminar las diferencias existentes entre proletarios y burgueses. Consideran que una transición del capitalismo al socialismo se debe de hacer por vías pacíficas y democráticas, y de forma paulatina. Esta visión del socialismo es quizás la más imperante en la mayoría de países, sobre todo occidentales. En Alemania de aquella época, los socialdemócratas comenzaron a dividirse en opiniones encontradas, pues los más moderados pensaban en eliminar la revolución proletaria del programa del partido, proponiendo precisamente reformas sociales de acuerdo con el orden económico establecido, mientras que los más radicales no estaban de acuerdo con ello, siendo el ala marxista, es decir, los más radicales, los que se impondrían sobre los revisionistas. Aquí otra pausa para explicar qué son los revisionistas. Los revisionistas o el revisionismo, en este caso del marxismo, son intelectuales o activistas políticos seguidores de la teoría marxista social o política, los cuales hacen nuevas interpretaciones de dicha teoría, o la interpretan de acuerdo a su propio pensamiento o agenda política, de modo que los revisionistas del marxismo son aquellos que buscaron nuevas formas de interpretación de las ideas marxistas, surgiendo como resultado varios movimientos políticos, como los socialdemócratas y los chauvinistas. Continuando con lo que ocurría en Alemania, los socialdemócratas revisionistas se veían a sí mismos como patriotas alemanes. Para 1900 el partido estaba a la cabeza del movimiento internacional de los trabajadores. En los congresos paneuropeos de la Segunda Internacional Socialista, los miembros del Partido Socialdemócrata Alemán siempre habían aprobado las resoluciones que preveían una causa en común socialista en caso de iniciarse una guerra. Incluso después del asesinato del archiduque Francisco Fernando, que como saben fue el detonante de la Primera Guerra Mundial, los socialistas se unieron para manifestarse en contra de la guerra, y con ellos un personaje de especial relevancia en la lucha socialista, Rosa Luxemburgo, quien sería la portavoz del ala izquierda del partido, llamando a la desobediencia y a evitar en lo posible la guerra en nombre del SPD, viajando a Zúrich y llevando consigo los fondos del partido a un lugar seguro, fuera del alcance del Estado alemán. Sin embargo, cuando Alemania declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto de 1914, el Partido Socialdemócrata se contagió del ánimo belicista, siguiendo a su antiguo líder, August Bebel, quien diría: «Si es en contra de Rusia, yo mismo alzaré la pistola, pues es el enemigo de la cultura y los oprimidos». Los socialdemócratas temían que si se oponían a la guerra perderían la simpatía y los votos de la población, de modo que la mayoría apoyó la causa bélica y con ello los créditos de guerra, además de prometer al Kaiser renunciar a las manifestaciones o huelgas, así como pausar la remuneración de los sindicatos mientras durara la guerra, permitiendo así la movilización de soldados. Hase diría al respecto: «No vamos a abandonar a la patria a la hora del peligro». El Kaiser se mostró complacido con la que sería llamada paz ciudadana, externando su entusiasmo con una frase que se volvería popular: «Aquí no veo ningún partido, solo veo a alemanes». El mismo Karl Liebknecht, quien se había mostrado en contra de la guerra, aceptó las razones, pero se abstuvo de la votación para no contradecirse ni a su facción. Aún así, el 5 de agosto de ese mismo año de 1914, fundó junto a Rosa Luxemburgo, Franz Mehring y otros camaradas del ala izquierda del partido, el Grupo Internacional, que mantenía las resoluciones del Partido Socialdemócrata Alemán antes de la guerra, saliendo de este grupo la mayoría de los conocidos como Liga Espartaquista, que serían de especial relevancia durante la Revolución de 1918. Liebknecht se opuso y votó en contra de la aprobación de más créditos para la guerra en diciembre de 1914. Por ello fue detenido en 1915 por militares,
Además de ello, intentó organizar a aquellos que se oponían a la guerra, siendo por ello expulsado del partido y condenado en 1916 a prisión por 4 años, destino que compartiría también Rosa Luxemburgo, que estuvo prisionera hasta el final de la guerra. Mientras más avanzaba la guerra sin ningún resultado a favor de Alemania, el descontento crecía y el SPD ya no estaba dispuesto a mantener más la paz ciudadana, mucho menos a partir del año de 1916, puesto que a partir de este año el Kaiser ya no era quien tomaba las decisiones políticas en Alemania, sino los militares, el mando supremo del ejército o el OHL por sus siglas en alemán, siendo Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff los que se encontraban a la cabeza, gobernando Alemania prácticamente como dictadores militares, persiguiendo los objetivos militares, utilizando y determinando la vida civil en función de la guerra. Esto implicaba horarios laborales de 12 horas con pagos menores al salario mínimo y con provisiones insuficientes debido al bloqueo marítimo de Gran Bretaña. Al momento de la Revolución Rusa de 1917 en febrero, en Alemania también hubo manifestaciones en marzo y abril. Organizadas por los socialistas, participando alrededor de 300.000 obreros de la industria bélica en Berlín, también de Leipzig y Düsseldorf, que poco a poco se esparció por más poblaciones alemanas, hasta que en 1918, a principios de año, hubo persecuciones y violentas represiones contra los huelguistas. La entrada de los Estados Unidos en la guerra fue una noticia devastadora para el ánimo de los alemanes, pues empeoraba la situación de Alemania en el frente, intentando el Kaiser apaciguar los ánimos de la población, prometiendo elecciones generales iguales después de que finalizara la guerra. El SPD, sin embargo, aprovechó el descontento de los obreros, y el ala izquierda más radical fue la que tomó las riendas de la situación, seguidos incluso por más moderados o revisionistas como Hase y Bernstein. Como ocurrió con los rusos, el partido se dividía en los MSPD, es decir, los socialdemócratas de la mayoría, y los USPD, en los socialdemócratas independientes. Para aclarar esto, la división de este partido correspondía prácticamente a la división de los partidos mencheviques y bolcheviques, en donde los primeros eran más moderados, abogando por una república, y los otros, los más radicales, abogando por la creación de un Estado socialista. El USPD demandaba el final de la guerra y la mayor democratización de Alemania. El ala más radical del USPD se formó de la Liga Espartaquista. El SPD propuso una paz concertada, en la que no hubiese ni vencedores ni vencidos, en donde todos los bandos solo firmaran la paz sin necesidad de anexiones de territorio o de pago de compensaciones. Sin embargo, el OHL no aceptó esta propuesta, como tampoco había aceptado la propuesta del presidente Wilson de los Estados Unidos en sus famosos 14 puntos. Hindenburg y Ludendorff, si lo recuerdan los dirigentes del OHL, siendo dictadores militares de Alemania, estaban convencidos de que al retirarse Rusia de la guerra podrían cambiar las tornas a su favor y concentrarse en el frente occidental, teniendo más posibilidades de ganar la guerra. De esa manera tendrían la ventaja frente al enemigo y podrían imponer sus condiciones. Como mencioné, en 1917 se dio la Revolución Rusa, quedando a la cabeza Kerensky, quien tenía la intención de continuar con la guerra en contra de Alemania. Sin embargo, viendo a los alemanes la oportunidad, ayudaron a Lenin a volver a Petrógrado o San Petersburgo, pues Lenin tenía la idea de poner fin a la guerra contra Alemania. De esa manera los alemanes lograron la paz en el frente oriental. Sin embargo, la victoria bolchevique en Rusia puso nerviosos a los miembros más moderados del SPD, porque temieron que una situación así se produjera en Alemania, ya que los bolcheviques habían logrado imponerse contra la mayoría parlamentaria de socialistas moderados y de la clase media. Este miedo marcaría los esfuerzos acontecidos posteriormente en la Revolución de Noviembre, tratando de evitar una revolución a la rusa. Durante las manifestaciones multitudinarias en las que llegarían a participar alrededor de 1 millón de personas, los futuros líderes y protagonistas del movimiento se mostrarían creando los denominados Rate o consejos, que era como los soviets rusos, es decir, un consejo dirigido por trabajadores y soldados. En aquel momento aún se pensaba por parte de los militares que se podría ganar la guerra al movilizar las tropas del frente oriental al occidental. Sin embargo, al movilizar sus últimas reservas, pronto se darían cuenta de que una victoria no solo era difícil, sino imposible. El 8 de agosto de 1918 fue conocido como el Viernes Negro, cuando los tanques ingleses cruzaron el frente occidental y el OHL no tenía ya reservas para evitarlo y rehacer este frente. A mediados de septiembre caería también el frente de los Balcanes. El 27 de ese mes,
Bulgaria capituló, la cual estaba aliada a las potencias centrales. También el Imperio Austrohúngaro no soportaría mucho más. El OHL dispuso que se debía de efectuar un armisticio, es decir, un cese a las hostilidades el 29 de septiembre de 1918, porque no podía resistir 24 horas más, y se decidió a cumplir una de las cláusulas de los puntos enviados por Wilson, que era la supresión de la monarquía. El Caixa debía de abdicar si es que se esperaba un acuerdo con los Estados Unidos, quienes acusaban a la monarquía de iniciar la guerra. El resultado de esta debacle y de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial se achacaría a los partidos del Reichstag. Ludendorff explicaría a sus oficiales del Estado Mayor el 1 de octubre. Ahora ellos deberán comerse la sopa que han estado preparando. Este es el origen de la leyenda que utilizaría posteriormente los nacionalsocialistas de la puñalada por la espalda. El Kaiser nombraría al príncipe Max von Baden como canciller imperial, y dentro de su gabinete por primera vez estaría un socialista, llamado Philipp Scheidemann. Al día siguiente, el 4 de octubre, el nuevo gobierno ofreció a los aliados el armisticio, a las condiciones que exigían. El 5 de octubre, la población alemana se enteraría del armisticio y casi no tomaría en cuenta las reformas políticas que se aprobarían en el Parlamento. El 28 de octubre de ese año, las cuales ponían al canciller y sus ministros como subordinados a la mayoría parlamentaria del Reichstag. El mando del ejército pasó del Kaiser al Parlamento. De esa manera se transicionó de una monarquía constitucional a una parlamentaria. La nueva constitución fue vista con buenos ojos por los socialdemócratas. El 5 de octubre fue considerado por Ebert como el nacimiento de la nueva democracia alemana. Tras la abdicación del emperador como una de las condiciones de los aliados para aceptar la capitulación de Alemania, una revolución parecía algo innecesario. Los socialdemócratas más moderados tenían lo que querían, una constitución que les otorgaba todo el poder y una república. El presidente Wilson de los Estados Unidos puso 3 condiciones a Alemania como requisito para las negociaciones de paz. Uno de los puntos era la retirada alemana de zonas ocupadas, el fin de la guerra submarina y la abdicación del Kaiser para hacer irreversible el cambio político de Alemania. Ludendorff, quien ya había aceptado, de repente cambió de opinión y pensó en reanudar la guerra. Pero los soldados ya habían sido informados del fin de la guerra y no tenían otra cosa en mente que el regreso a sus hogares. De modo que las deserciones en el ejército eran más frecuentes, sin ánimos de continuar combatiendo. Al igual que en Rusia en 1905, la revolución comenzaría por un motín de marineros ocurrido en Kiel, puesto que estos marineros se amotinaron al querer ser obligados a realizar un ataque contra la Royal Navy en el Canal de la Mancha. Los marineros se oponían a ser sacrificados innecesariamente por un último ataque en el último instante de la guerra, de modo que dicho motín se convertiría en una revolución general que acabó en pocos días por derrocar a la monarquía. El levantamiento de los marineros comenzó en Schillig, pero pronto se propagó por más puertos alemanes. El 4 de noviembre los marineros eligieron un consejo de soldados desarmando a sus oficiales, ocupando los barcos y liberando a sus camaradas amotinados, tomando el control de las instalaciones públicas y militares de Kiel. Por la tarde de aquel día se le unieron soldados que el ejército mandó para hacer frente a la insurrección. Ahora Kiel estaba bajo las manos de 40.000 marineros, soldados y trabajadores insurrectos. Esa noche llegaría el diputado del SPD, Gustav Noske, en representación del nuevo gobierno con el objetivo de controlar la revuelta para evitar una revolución. El Consejo de Trabajadores y Soldados de Kiel lo nombrarían como gobernador esa misma noche y con ello terminaba la revuelta en Kiel al día siguiente. Sin embargo, la rebelión había trascendido en otras partes de Alemania, en donde también hubo levantamientos y manifestaciones. Para el 7 de noviembre, la revolución abarcaba todas las ciudades costeras y ciudades de gran relevancia, tales como Hannover, Brunswick, Frankfurt y München. El 9 de noviembre, un consejo de trabajadores y soldados forzó al último rey de Baviera, Luis III, a renunciar al trono. Kurt Eisner, perteneciente al USPD, proclamó en Baviera la República, por primera vez en el imperio. En los días subsiguientes abdicaron todos los príncipes gobernantes de los demás estados alemanes. La mayoría de los consejos de soldados y trabajadores estaban formados por partidarios del SPD y del USPD. Su dirección era democrática, antimilitarista y pacifista. Los consejos no solo quitaron a los príncipes del poder, sino también a los militares que hasta el momento gobernaban con mano de hierro. Pero no tocaron las instituciones públicas civiles y oficiales del imperio. Casi no se confiscaron propiedades o industrias, esperando medidas del nuevo gobierno.
para contar con ejecutivos comprometidos con la revolución y el futuro gobierno. Los consejos no eran del agrado de los miembros del SPD, aunque pensaban que actuaban en favor del nuevo gobierno, pues los veían como un impedimento para transicionar de manera pacífica a un nuevo sistema político. Friedrich Ebert, junto con Max von Baden, estaban de acuerdo en que debía de evitarse una revolución social y que debía de preservarse el orden del Estado para reestructurarlo sin que existiera una radicalización que tendría como consecuencia una revolución como la rusa. Creyendo que podía obtener la mayoría parlamentaria para llevar a cabo sus reformas, inclusive si debía de aliarse a los poderes políticos más viejos para garantizar el rescate de la monarquía, Max von Baden lo escribiría: si el emperador no abdica, tendremos una revolución social, pero yo no la quiero. La odio con toda el alma. El 8 de noviembre se habían convocado a concentraciones en Berlín, para el día 26 anunciando una huelga general y manifestaciones al día siguiente, para el día 26 anunciando una huelga general y manifestaciones. Baden desplegó en Berlín el 4º regimiento de tiradores de Naumburgo, quienes se negaban a disparar a sus conciudadanos. El 9 de noviembre, Otto Wels logró convencer a los soldados de que apoyaran a los líderes del SPD y su política, convenciendo a la vez a más regimientos de que obedecieran a Ebert. De esa manera el control militar de Berlín pasó a los socialdemócratas. El emperador, al darse cuenta de que los soldados y oficiales se negaban a obedecer sus órdenes, además de telegramas que provenían de Berlín que le pedían que abdicara de inmediato, no quedándole más opción que renunciar no solo al trono de emperador alemán, sino también como rey de Prusia, yendo al exilio en los Países Bajos hasta su muerte en 1941. Aún así, nadie hizo caso de abandonar las calles y de regresar a sus hogares o a los cuarteles. Karl von Liebknecht, quien había formado la Liga Espartaquista un día antes, se trasladó de inmediato a Berlín, luego de salir de prisión para declarar la República Socialista. A la hora del almuerzo en el Reichstag, Philipp Scheidemann se enteró de esto y, no queriendo dejar la iniciativa a los espartaquistas, saldría en uno de los balcones del Reichstag proclamando la República, aún en contra de los deseos de Ebert, ante los manifestantes con las siguientes palabras: el emperador ha abdicado, él y sus amigos han huido, el pueblo los ha vencido en todas las líneas. El príncipe Max von Baden ha cedido su cargo de canciller al diputado Ebert. Nuestro amigo formará un gobierno de los obreros, con participación de todos los partidos socialistas. No se debe molestar al nuevo gobierno en su tarea por la paz y por obtener trabajo y comida. Obreros y soldados, sed conscientes del significado histórico de este día. Lo inaudito ha ocurrido. Ante nosotros está una tarea grande e imprevisible. Todo por el pueblo, todo a través del pueblo. Nada debe de suceder que deshonre al movimiento obrero. Permaneced unidos, leales y conscientes de la responsabilidad. Lo viejo y decadente, la monarquía está destruida. Viva lo nuevo, viva la República Alemana. Poco después, el periódico Berliner Zeitung publicó que Liebknecht había proclamado en el zoológico de Berlín, probablemente casi al mismo tiempo que Philipp, en el Reichstag, la República Socialista Libre de Alemania, a la que juró a las 4 de la tarde ese mismo día ante una multitud reunida en el castillo de Berlín. Los miembros del partido proclamamos la República Socialista Libre de Alemania, en la que no habrá más esclavos y en la que cada trabajador honrado recibirá la recompensa justa por su honesto trabajo. Las reglas del capitalismo que han convertido a Europa en un caos han muerto. Para tranquilizar los ánimos de los movimientos obreros y el sentimiento revolucionario, Ebert ofreció a Liebknecht entrar en el nuevo gobierno junto al USPD como ministro. Ninguna de las situaciones producidas ese día, ni la decisión de Max von Baden sobre dejar la cancillería en manos de Ebert, ni la proclamación de la República de Scheidemann, estaba aún constitucionalmente reconocidos. A las 8 de la tarde aquel día, un grupo de cabecillas revolucionarios de las grandes industrias de Berlín ocuparon el Reichstag, formando un parlamento revolucionario. Eran mayoritariamente personas que ya desde enero habían participado en las huelgas como líderes y que no confiaban en la dirección del SPD, planificando un asalto por parte de los marinos el 11 de noviembre. Convocaron a elecciones para el día siguiente, es decir, el 10 de noviembre, en donde toda empresa y regimiento de Berlín debían de elegir consejos de obreros y soldados, que luego elegirían a su vez gobiernos revolucionarios existentes de los partidos obreros. Este Consejo de Representantes del Pueblo debía de efectuar las resoluciones del Parlamento Revolucionario y reemplazar a Ebert como canciller del Imperio. El SPD se enteró de los planes de los cabecillas
Ebert entonces actuó enviando oradores a los regimientos de Berlín y a las empresas para que influyeran a su favor en las elecciones y consintieran en la participación del USPD en el gobierno. El Consejo, enterado de las acciones de Ebert, habían planeado la creación de una comisión ejecutiva para tener una instancia de control sobre el nuevo gobierno en la que el SPD y por supuesto Ebert no tendrían ningún poder ni injerencia. En la reunión del 10 de noviembre la mayoría votó por el SPD. Casi todos los consejos de soldados y gran parte de los representantes obreros repitieron la consigna: unidad de la clase obrera. En el Consejo de Representantes del Pueblo quedaron 6 representantes miembros del USPD y del SPD. Del primero quedó Hasse, Dittmann y Emil Barth. Del SPD, Ebert, Scheidemann y Otto Landsberg. Los cabecillas sugerirían la creación de un comité ejecutivo como un órgano de control, que tomó por sorpresa a Ebert y encendió acaloradas discusiones. Ebert conseguiría que también el Consejo Ejecutivo de Consejos de Obreros y Soldados estuviera integrado por 20 miembros formando paritariamente por miembros del SPD y del USPD. El Consejo General decidió convocar a un Congreso Nacional de Consejos en diciembre ubicado en Berlín. Aun cuando Ebert había conseguido una victoria política, no se sentía satisfecho. Veía al Parlamento de Consejos y al Consejo Ejecutivo como un estorbo a la creación de un orden estatal. El SPD consideraba una amenaza a los consejos en lugar de al viejo régimen de élites militares. Los revolucionarios sobreestimaban la lealtad del SPD a la nueva república. Ebert estaba descontento porque en lugar de ser el canciller del nuevo gobierno con plenos poderes, ahora era solo un presidente de un gobierno revolucionario. Los conservadores lo veían como un traidor. Sin embargo, Ebert al parecer era su mejor benefactor, pues buscaba ponerse a la cabeza de la revolución solo para frenarla, o en otras palabras, solo para traicionarla. Ebert tendría la oportunidad que quería para deshacerse de la revolución y de los consejos. Recibiría una llamada telefónica del general Wilhelm Groener, el nuevo comandante del ejército. Este le aseguró su apoyo, pidiendo solo la promesa de Ebert de restablecer los rangos del ejército y oponerse a los consejos. Tras este pacto se manifestaba la preocupación del SPD de que se creara una república de consejos como ocurría en Rusia. La actitud de Ebert con los trabajadores y soldados revolucionarios solo hizo que el SPD fuera perdiendo partidarios sin ganar simpatía de los enemigos de la revolución. Por la turbulencia de aquellos días casi pasó inadvertido que Ebert había aceptado las duras condiciones impuestas por la Entente para un armisticio. Finalmente, el 11 de noviembre a las 11 de la mañana de 1918, terminaron las hostilidades de la Primera Guerra Mundial. Al igual que en la organización del Estado, los revolucionarios tenían ideas diferentes sobre el futuro orden de la economía. Tanto en el SPD como en el USPD se exigía poner la industria pesada bajo control democrático, pero los revolucionarios y el ala radical de ambos partidos buscaban ir más allá y establecer una democracia directa en el campo de la producción. Esto no era del interés de los sindicatos, pues si se dejaba bajo control de los consejos la decisión de la producción, ellos se volvían innecesarios. De modo que los líderes de los sindicatos alemanes se reunieron con representantes de las grandes industrias del 9 al 12 de noviembre en Berlín, firmando el 15 de noviembre un acuerdo de comunidades de trabajo, con ventajas para ambos sectores. Los representantes sindicales aseguraban garantizar una producción organizada, terminar con las huelgas salvajes, hacer retroceder la influencia de los consejos y evitar en lo posible la socialización de los medios de producción. Al mismo tiempo, los empresarios garantizaban la introducción del día laboral de 8 horas, aseguraron la posición de los sindicatos como interlocutores únicos por encima de los consejos, formando entre ambos una comisión central para el mantenimiento del orden en la economía. Una comisión de arbitraje debía de mediar en futuros conflictos. De esa manera, los sindicatos impidieron los intentos de socialización de los medios productivos e hicieron en un principio a los consejos superfluos. Entre las reformas que los consejos pensaban implementar según su programa de gobierno estaban levantar el estado de sitio y la censura, abolir la ordenanza de la servidumbre, establecía el derecho al voto desde los 20 años, siendo un voto igualitario entre hombres y mujeres. Todos los prisioneros políticos recibirían amnistía. Se promulgó la libertad de asociación, de reunión y de prensa. Se estipuló la jornada laboral de 8 horas, ayuda a los desempleados y se amplió el seguro social y de accidente.
El 21 de noviembre se creó una comisión de socialización, la cual tenía como propósito verificar cuáles industrias eran socializables, además de preparar la estatización de la industria de acero y carbón. Sin embargo, no se llegó a ningún resultado concreto. Solamente en las industrias del acero y del carbón se formaron cuerpos de autoadministración, de los cuales proceden los actuales consejos empresariales, pero estos no llegaron a realizar una confiscación socialista. El SPD había decidido colaborar con el antiguo régimen que con los nuevos consejos de soldados y trabajadores. Esto derivó en un conflicto con el comité ejecutivo. Los consejos de obreros y soldados disolvieron la administración municipal en Leipzig, Bremen, Chemnitz y Gotha, entre otras poblaciones, y las pusieron bajo su control. En otras poblaciones se apresó a los antiguos funcionarios leales al emperador. Se formaron las guardias rojas con el propósito de proteger la revolución. En las industrias de Leuna y Merseburg, los consejos eran dirigidos espontánea y arbitrariamente, y no contaban con experiencia directiva. En la escasez general muchos actuaban con avaricia y egoísmo. Sin embargo, la mayoría de los consejos eran moderados y se habían puesto de acuerdo con la vieja administración, y en conjunto se habían ocupado de restaurar la tranquilidad en las ciudades e industrias. Se hicieron cargo del reparto de alimentos y atención de los soldados que regresaban del frente a sus hogares poco a poco. La administración y los consejos eran dependientes uno del otro, pues los primeros tenían el conocimiento y la experiencia, así como los otros la influencia para ponerlos en práctica. Como se había planeado, para diciembre los consejos de todo el imperio enviaron a sus diputados a Berlín, quienes debían de reunirse en el Circo Busch, en el primer Congreso General de Consejos de Obreros y Soldados. Para evitar esto, Ebert y Groener planearon recuperar el control de la capital el 15 de diciembre, un día antes del Congreso, con la ayuda de las tropas que regresaban del frente. Uno de los regimientos empleados para este fin actuó mucho antes, el 6 de diciembre, con el intento de apresar al comité ejecutivo, disparándole a una manifestación desarmada de guardias rojos, matando a 16 personas, quedando patente el peligro de un golpe de estado de la derecha. Por este hecho, Rosa Luxemburgo, en el periódico Banderas Rojas, propiedad de los espartaquistas, exigió el desarme pacífico por los obreros de Berlín de las unidades militares que regresaban del frente, la subordinación de los consejos de soldados al Parlamento revolucionario y la reeducación de los soldados. El 10 de diciembre, Ebert recibió a 10 divisiones que regresaban del frente con la esperanza de usarlos en contra de los consejos, pero estas tropas dejaron en claro que no tenían la voluntad de seguir luchando, pues la Navidad estaba cercana y la mayoría de los soldados solo querían regresar a casa. De modo que apenas llegaban se dispersaban. El planeado golpe contra el Congreso no tuvo lugar. Aún así, aunque Ebert fracasó en su intento de golpe, los más radicales, guiados por Liebknecht, no lograron ninguna resolución, votando en contra de la creación de un sistema de consejos como base para una nueva constitución, apoyando lo más pronto posible las elecciones para una asamblea constituyente que decidiera finalmente la forma definitiva del Estado. Lo único que se disputaba Ebert con el Congreso era la cuestión de quién controlaba el ejército. El Congreso pidió la participación del Consejo Central que eligiera al mando de las fuerzas, la libre elección de oficiales y autoridad disciplinaria para los consejos de soldados. Esto iba en contra de lo que Ebert y Groener querían, de modo que actuaron para revertir la decisión. El mando supremo militar comenzó el despliegue de los Freikorps en contra de los que consideraban la amenaza bolchevique. Estos hombres, a diferencia de los soldados revolucionarios, eran oficiales afines a la monarquía, que no deseaban regresar a la vida civil. Los marinos de Kiel formaron la división de marina del pueblo, los cuales desde el 9 de noviembre fueron solicitados por el gobierno para su protección, siendo trasladados de Kiel a Berlín y se estacionaron en el Palacio Real. Esta división era absolutamente leal al movimiento revolucionario y se negaron a participar en el golpe del 6 de diciembre, de modo que Ebert solicitó su disolución y retirada del palacio. Además, Otto Wels, comandante de la ciudad de Berlín, rehusó a desembolsar a los marinos un pago pendiente. El problema aumentó el 23 de diciembre después de que se les hubiera hecho esperar todo el día. Los marinos tomaron la Cancillería del Reich, tomaron al Consejo de los Representantes del Pueblo bajo arresto y apresaron a Otto Wels. Tuvieron la oportunidad de terminar con el gobierno de Ebert como hubiesen querido los espartaquistas, pero no lo hicieron, solamente exigieron su salario. Sin embargo, Ebert, quien estaba en contacto con el mando militar de Kassel, el 24 de diciembre dio la orden de atacar el palacio con tropas leales al gobierno.
Los marinos resistieron exitosamente el ataque, en el cual perdieron la vida 30 soldados y civiles. Las tropas del gobierno fueron disueltas o formaron parte de los Freikorps, quedando en el poder militar de Berlín la división de Marina del Pueblo, pero de nuevo no aprovecharon esta posición de poder. Esto demostró que los marinos no eran espartaquistas y que no había tampoco nadie que dirigiera la revolución. Aun cuando se piensa que Liebknecht estaba a la par de Lenin, los marinos y el consejo no lo habrían aceptado como tal. La Navidad sangrienta de Ebert, como se le llamó a este hecho de acuerdo con los espartaquistas, tuvo como consecuencia que los cabecillas revolucionarios convocaran a una manifestación el primer día de Navidad y que el USPD abandonara el gobierno como protesta el 29 de diciembre. En pocos días, la derrota militar de Ebert se convirtió en una victoria política. Los espartaquistas estaban convencidos de que era necesario hacer un nuevo partido con el apoyo de obreros que estaban descontentos con el curso que había tomado la revolución hasta el momento y de los comunistas internacionales de Alemania. Se fundaría por lo tanto el KPD, Partido Comunista de Alemania. La realidad es que la mayoría de los integrantes del partido eran obreros jóvenes sin ninguna experiencia política o revolucionaria previa. Rosa Luxemburgo redactó el programa y lo presentó el 31 de diciembre de 1918. Este programa fue aceptado por la mayoría. La dirección del partido era casi exclusivamente conformada por espartaquistas. Según Rosa Luxemburgo, la toma del poder de los comunistas no podía suceder sin una clara voluntad de la mayoría del pueblo. Pese a ello, la mayoría del Congreso se opuso a que el nuevo partido participara en la Asamblea Constituyente y en el Parlamento Revolucionario. El 1 de enero se exigió nuevamente la participación del Partido Comunista en las elecciones federales, fracasando nuevamente la moción por el voto de la mayoría. El partido aún tenía la esperanza de poder tomar el poder mediante la continua agitación de las industrias y la presión de las calles. La revolución no sobreviviría por mucho tiempo, siendo derrotados los revolucionarios los primeros días del nuevo año. Se formaría una nueva ola de la revolución que esta vez fue sofocada con violencia. El origen de esta nueva ola revolucionaria fue la destitución del presidente de la policía por parte del gobierno, ya que se había opuesto a actuar en contra de los obreros manifestantes durante la crisis de Navidad. Lo que se había planteado como una manifestación se convirtió en una movilización masiva que los mismos organizadores no fueron capaces de contener, igual que en noviembre del año pasado. El 5 de enero de 1919, cientos de miles de personas se dirigieron al centro de Berlín, estando muchas de ellas armadas, tomando las estaciones de trenes y el barrio de la Prensa. Algunos de los periódicos implicados habían pedido no solo el despliegue de los Freikorps, sino que también habían llamado a matar a los espartaquistas. Esta vez los que protestaban en su mayoría eran obreros no miembros del SPD o de los espartaquistas. Los iniciadores reunidos en la jefatura de policía eligieron un comité revolucionario provisional de 53 miembros, pero no consiguieron iniciar nada ni dar el levantamiento una dirección clara. Liebknecht exigió el derrocamiento del gobierno y la mayoría del comité se le adhirió, propagando la lucha armada. Rosa Luxemburgo consideraba como la mayoría del KPD que un levantamiento era una catástrofe y se expresó al respecto en contra del movimiento. El Comité Revolucionario convoca a nuevas marchas el 6 de enero. Permanecieron a la espera de una concentración. Parte de los cabecillas comenzaron a armarse y a llamar al derrocamiento de Ebert. Pero los intentos de los activistas del Partido Comunista de volcar a las tropas a su favor continuaron sin tener éxito. Lo que es peor, la División de Marina del Pueblo no apoyó a los insurrectos, permaneciendo neutral, y los regimientos estacionados en Berlín apoyaban al gobierno. Ebert intentó negociar con el Comité Revolucionario, pero el 8 de enero las negociaciones se rompieron al enterarse el comité del movimiento de tropas y la publicación de un boletín del SPD con el título «La hora de la verdad se acerca». Ebert aprovechó la situación para utilizar a las tropas en contra de los ocupantes. Desde el 9 de enero las tropas sofocaron violentamente el improvisado intento de levantamiento. El 12 de enero regresaron a la ciudad los antirrepublicanos Freikorps. El comandante de estas tropas, Gustav Noske, había aceptado el mando con las palabras: «Por mi parte, alguien debe de convertirse en el sabueso. Yo no rehuyo a la responsabilidad». Después de que los Freikorps evacuaron con brutalidad los edificios y hubieran fusilado a los ocupantes, los demás se rindieron rápidamente. Parte de ellos fueron fusilados del mismo modo. En estas acciones perdieron la vida cientos de personas solo en Berlín. Las cabecillas e instigadores del movimiento se escondieron, pero sin abandonar Berlín, como sus camaradas les habían sugerido.
El 15 de enero de 1919, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht fueron descubiertos y apresados, entregados a los Freikorps, en específico a la División de Tiradores de Guardia de Caballería. Su líder, el capitán Valdemar Pabst, permitió que los interrogaran y los torturaran. Esa misma noche fueron golpeados a culatazos hasta que perdieron el conocimiento y luego fueron asesinados a tiros mientras dormían. Los autores de este crimen permanecieron sin condena, algunos incluso fueron indemnizados por los nacionalsocialistas. La caballería de guardia se uniría en el futuro a la CSA de Hitler. Se dice que Noske y que Ebert estaban al tanto, pues Pabst les habían llamado a Noske antes de la ejecución de los prisioneros. Diría que ellos mismos lo habían autorizado, pero no hay evidencia de que Ebert y Noske dieran su consentimiento. A raíz de los asesinatos del 15 de enero, el KPD y el SPD se volvieron rivales, al grado de que no pudieron pactar o negociar para evitar el ascenso del nacionalsocialismo, que se hizo más fuerte a raíz de esta división. En otras zonas de Alemania habría levantamientos posteriores en los primeros meses de 1919, como en Ruhr y en Sajonia, algunas declarándose repúblicas de consejos. La que más tiempo se mantuvo fue la República de Consejos de München, también llamada República Soviética de Baviera, que vio su término de manera violenta el 2 de mayo de 1919 por tropas prusianas y los Freikorps. La alianza de Ebert y el mando del ejército, así como sus brutales acciones en contra de los levantamientos, hicieron que el SPD considerara la actitud de este y de Noske, así como otros líderes del partido, como una traición a sus propios partidarios. En marzo de 1920 hubo un intento de golpe de Estado por parte de la derecha contra el gobierno socialdemócrata, pero la fuerza del Partido Comunista y la resistencia sindical lo hicieron fracasar. El Congreso se reuniría en Weimar, que convertiría el Reich alemán definitivamente en una república democrática el 11 de agosto al aprobarse la nueva Constitución de Weimar. Friedrich Ebert fue investido finalmente el 21 de agosto como presidente del Reich. La república era a todas luces según su constitución liberal y democrática, terminando de esa manera con las exigencias socialistas de los obreros. El intento de una república socialista había fracasado, y entre los artículos de la nueva constitución se permitía que en situaciones extremas el presidente pudiera obtener poderes absolutos, gobernando aún en contra de la mayoría del Reichstag, además de darle la capacidad del uso del ejército en el interior. Un artículo que sería de mucha utilidad para acabar con la república y la democracia en 1932, con el ascenso de Hitler y del Tercer Reich. La Revolución de Noviembre es uno de los episodios más importantes de la historia alemana, junto con la subsecuente creación de la República de Weimar y el ascenso del nacionalsocialismo, así como la creación del Tercer Reich. Aún hoy en día suscita más polémicas y puntos de vista encontrados entre la derecha y la izquierda alemana, tomándose como un intento de establecer un gobierno comunista en Alemania al estilo soviético. Otros, al ver las acciones de miembros del SPD, le llamarían la revolución traicionada, pues fueron ellos que, en lugar de utilizar la revolución para la creación de un verdadero gobierno socialista, se encargaron de frenar en lo más posible el ánimo revolucionario y la creación de una república socialista, sobre todo las acciones de Ebert. El mando supremo del ejército utilizó este movimiento como una excusa para achacar la derrota de la guerra a los movimientos socialistas y las huelgas, que finalmente hizo que Alemania perdiera la guerra, creándose la leyenda de la puñalada por la espalda, en donde los revolucionarios convirtieron una guerra ganada en una derrota. Erich Ludendorff sería uno de los principales difusores de aquella idea para ocultar su propio fracaso. Incluso Ebert, quien sería el mejor aliado de los militares y del viejo régimen, al tratar de impedir la revolución, quedó señalado como uno de los criminales de noviembre. Esta leyenda fue ampliamente utilizada posteriormente por los nacionalistas y populistas, sobre todo por el nacionalsocialismo, como una forma de desacreditar el comunismo y de hacerlo pasar como enemigo de Alemania, siendo que Hitler y Ludendorff hicieron su propio intento de revolución de noviembre con el putsch del 9 de noviembre de 1923, conocido como el golpe de la cervecería o el putsch de la cervecería en München. Tras la fundación de la débil República de Weimar, quedaba claro que las viejas élites del ejército, a la ciudadanía, que era una estructura que debía de suprimirse a la primera oportunidad, durando tan solo 14 años. Diría cuál es mi conclusión y opinión de estos acontecimientos, pero creo que Kurt Tucholsky lo dice de mejor manera. Una vez todo el ánimo revolucionario había pasado a 10 días del acontecimiento, nos da una clara opinión de lo que en realidad ocurrió en aquella fracasada revolución socialista. La revolución alemana del año 1918 tuvo lugar en salones. Aquello que ocurrió entonces no fue ninguna revolución, no hubo una preparación intelectual,
No hubo líderes en la oscuridad dispuestos para el ataque. No existieron objetivos revolucionarios. La madre de esta revolución fue el ansia de los soldados de ir a casa para Navidad, y cansancio y hastío y cansancio. Las posibilidades que aún así se dieron en las calles fueron traicionadas por Ebert y los suyos. Fritz Ebert, a quien no por llamarlo Friedrich se le eleva una personalidad, estuvo en contra del establecimiento de una república, no dándose cuenta de que allí estaba disponible un cargo de presidente. El compañero Scheidemann y Tutti Quanti fueron consejos de gobiernos paralizados. En cuanto apuntamos a esta transición de la propia clase, se nos asegura ininterrumpidamente que Ebert no se ha llevado la cubertería de plata. Siendo tan incapaz, uno al menos debe de ser honesto. Hasta ahí podríamos llegar. Tampoco es correcto que entonces no hubiera nada que hacer. El SPD no quiso, porque ya no tenía ganas, ni fuerza de carácter, ni tradición. A quien tuvo que conceder créditos de guerra a lo largo de 4 años, desde luego que ya no le podía quedar nada de eso. Se suprimieron entonces las siguientes posibilidades: desmantelamiento de los estados federales, reparto de las grandes propiedades de la tierra, socialización revolucionaria de la industria, reforma del personal de la administración y de la justicia. Una constitución republicana en cada frase anula la siguiente. Una revolución que habla de los derechos creados de los funcionarios del antiguo régimen, se merecen que se rían de ellas. La revolución alemana aún está pendiente. Preparémosla contra todos aquellos partidos que tienen un interés económico o ideológico en impedirla. Lo más peligrosos de estos son aquellos que fingen y que bajo viejas banderas venden mercancías nuevas pero podridas, anticuadas, cobardes, falaces y moralmente corruptas. Las leyes no caen del cielo. Solamente cuando los alemanes adquieran ideas revolucionarias sobre la ley, sobre la determinación y sobre su propia importancia, viviremos un 9 de noviembre que no deje ningún Noske, ningún Ludendorff y ningún Otto Wels. Abajo con los cadáveres vivientes. ¡Viva la revolución!